Bueno, buenas tardes, formalmente. Yo lo que voy a hacer en estos pocos minutos, no los voy a aburrir, espero, con una larga y sinuosa conferencia, sino mi intención es que reflexionemos juntos sobre un marco teórico que sin duda nos va a permitir pensar el Mercosur hacia el futuro. Partimos de la premisa que la integración es irrenunciable. La integración es una imposición de la realidad a la cual uno puede ignorar, desconocer, pero no por ello deja de existir. La integración, además de ser una obligación entre pueblos hermanos, es hoy irrenunciable, simplemente como eso. No existe otra opción por fuera de la integración. ¿Y por qué este énfasis casi imperativo en mis primeras palabras? No digo nada nuevo si digo que vivimos en un mundo globalizado. No digo nada nuevo si señalo a la regionalización como un contrapeso a esa globalización. Y, por último, no digo nada nuevo si hago referencia a que la globalización es un proceso eminentemente económico, pero no exclusivamente económico. Con lo cual, mi primera reflexión es: abandonemos el reduccionismo económico. Las relaciones económicas no explican todo, y así como no explican todo, tampoco lo significan todo. Por ejemplo, la globalización tiene mala prensa, de esto no digo nada nuevo tampoco. Existen innumerables detractores de la globalización y hasta movimientos sociales de contundencia antiglobalización. La palabra antiglobalización casi tiene la misma aceptación que la palabra globalización, con lo cual, fíjense qué curioso, el fenómeno más trascendente en cuanto a su ámbito expansivo que conoció la humanidad hasta entonces ha generado una réplica, y ahí está la tensión, con lo cual no nos debe extrañar que el signo de nuestra época sea el de la crisis y no el de la normalidad. Pero por eso digo, primera reflexión, abandonemos el reduccionismo económico. La globalización tiene aspectos positivos, por ejemplo, la globalización de los derechos humanos. Desde que nos contamos con una declaración universal a partir del 10 de diciembre de 1949, la humanidad por primera vez tiene un credo común en defensa de un conjunto de derechos fundados en la igualdad, pero sobre todo en un concepto metajurídico y fundamental, que es la dignidad humana. Y esto es así porque existe un análisis jurídico, existen realidades jurídicas superpuestas. La globalización, en términos jurídicos, se expresa, así como los mercados se expresan a través de la interconexión. Una crisis financiera en la Argentina repercute en una aldea en Mongolia, la baja de la bolsa de New York directamente afecta la economía de Indonesia. Bueno, ese mundo interconectado económicamente se manifiesta jurídicamente en una interconexión de planos jurídicos. Si hay una imagen que representa lo que es el derecho hoy, en los primeros años del siglo XXI, es una imagen donde los planos se superponen. Un ejemplo:
si nosotros tenemos que discutir el alcance de las garantías judiciales, es decir, las garantías del debido proceso. Tenemos que hablar de un proceso válido para el derecho, y no cualquier derecho, sino un derecho desarrollado al amparo de un Estado constitucional de derecho. Evidentemente, ¿a dónde vamos? A la Constitución, y más nuestra Constitución, la Constitución argentina, como muchas otras de Sudamérica, que entre sus primeros artículos, ya desde el nacimiento de nuestras naciones jurídicamente organizadas e independizadas de España o Portugal, referían directamente a principios como el juez natural, ¿sí?, el principio de legalidad. Ahora bien, esta realidad decimonónica, contrastada con la realidad del siglo en que nos toca vivir, nos demuestra que hay otras normas en conexión a las normas constitucionales, como las de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional en materia de derechos humanos, que también regulan las garantías. El artículo 8, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O si se trata de niños, la Convención de los Derechos del Niño también habla de garantías en el debido proceso. Con lo cual, fíjense, para una misma cuestión tenemos un conjunto normativo interconectado. Pero ¿cuál es el problema central que el jurista debe analizar y que ocupa hoy los debates? Que se quiebra la unidad. La unidad que representa todo orden jurídico. Y esto no es producto de la excesiva humedad en Asunción, lo que yo estoy diciendo. Ya veo algunas caras que guarda para el final. A ver, si yo tengo que establecer qué norma integra o no integra un determinado ordenamiento jurídico, necesito un referente básico que me sirva a modo de integrador de normas. Ese referente básico no son otros que las normas constitucionales, son las normas que marcan el inicio de un ciclo jurídico. Por eso, las normas constitucionales tienen la capacidad de determinar a todas las normas que integran el sistema, pero ellas ser indeterminadas, es decir, tienen el privilegio de no poder ser influidas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en una cohabitación de normas interconectadas tenemos también intérpretes interconectados? Es decir, cada norma tiene su intérprete, que además se presenta o ostenta su capacidad de intérprete final del sistema. Es decir, reclama para sí el derecho de última instancia. ¿Qué tenemos? Tenemos un gran caos. ¿Por qué? Y porque un tribunal le puede dar un alcance, una garantía, siguiendo el ejemplo que llevamos, que no le va a dar, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de un país determinado. Entonces, ese caos de opiniones, ¿sí?, debe ser ordenado. Y ahí es donde aparecen numerosas teorías, hoy francamente en pleno desarrollo. Una segunda reflexión que propongo es que producto de esta realidad jurídica, de estos distintos planos jurídicos interconectados, asistimos a la creación de tribunales supranacionales que ejercen un control de legalidad respecto no ya a normas de derecho interno, sino a normas internacionales que afectan en su aplicación el derecho interno. En mi opinión, lo que tenemos
es una justicia constitucional transnacional. Porque lo que obtenemos en estos primeros años del siglo XXI es un nuevo concepto de constitución. Una constitución material que provoca o otorga sus propias normas de referencias. Y este fenómeno que denominamos fase descendente del derecho constitucional transnacional se produce principalmente por voluntad de los estados soberanos, porque son los propios estados soberanos, a partir de establecer en sus constituciones fórmulas que llamamos fórmulas constitucionales de atribución de competencia. Doy un ejemplo de la Constitución del Paraguay, del artículo 145. Permite la atribución de competencias, que no es otra cosa que la salida de competencias otorgadas bajo la órbita del Estado. O, siguiendo en el Mercosur, el inciso 24 del artículo 75. Pero además Ecuador, Colombia, Venezuela tienen fórmulas similares, y la mayoría de las constituciones del mundo, sacando África, tienen fórmulas similares porque son necesarias para generar un derecho supranacional. Pero es el Estado el que ha decidido autolimitarse, o es la propia Constitución que ha decidido desplazarse, pero no dejar de ser la norma ordenadora de todo el sistema, y en esto radica su carácter supremo, y no ya en ser referente. Entonces, tenemos otra corriente, como el derecho internacional de los derechos humanos, donde a veces las constituciones no establecen esa atribución de competencias. Por ejemplo, en la Constitución argentina, los tratados internacionales de derechos humanos que son allí mencionados o que son constitucionalizados de acuerdo a un procedimiento en que interviene el Congreso Federal, tienen jerarquía constitucional. En Brasil, algunos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo valor que una enmienda constitucional. En España, la Constitución debe interpretarse conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. O en Italia, el artículo nuevo 117 de la Constitución italiana establece al derecho internacional como parámetro de la validez de los actos de los poderes públicos. Estas son fórmulas puentes de contenido pleno, las llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque marca una especie de efecto directo. ¿De qué? De la normativa allí señalada. Pero además existen aquellas de carácter procesal, donde únicamente lo que hace es ratificarse el tratado. Y aquí es donde entra en juego el alcance del efecto que tienen las obligaciones internacionales. No está tan claro y no está tan acertado. A mí me gustaría utilizar este marco teórico aplicándolo al Mercosur. A ver, si quieren nos peleamos entre juristas, filósofos, arquitectos o antropólogos, pero yo defiendo que en el Mercosur existe un orden jurídico, existe un derecho del Mercosur. ¿Por qué? Porque el Mercosur tiene órganos de producción normativa. ¿Cuáles son? Consejo, Grupo y Comisión de Comercio. Están mencionados en Europa, en el protocolo de Europa. Estos órganos de producción normativa actúan conforme a competencias regladas. Está bien, regladas como reglamos todo, regladas. ¿En dónde? En un derecho originario. Derecho originario cuyo marco central es el Tratado de Asunción, y después vienen protocolos complementarios. El citado Bropreto, Olivos, Ushuaia. Con lo cual hay una relación de jerarquía insustituible para establecer un parámetro de validez. El derecho derivado debe estar conforme al derecho originario.
está claro esto. Pero además tenemos una estructura institucional. Y en lo que a mí me interesa, tenemos un tribunal permanente de revisión. Que nunca se olviden que el sistema de solución de controversia, hoy, siendo las 8:30 del 13, martes 13 de noviembre, sigue siendo provisorio. O sea, el Mercosur todavía no cumple con el mandato de establecer un sistema definitivo. Esto no es nada nuevo. Entonces, rememos juntos, ¿sí? Bueno, a ver, el laudo al cual Rafael ha hecho referencia a través de consideraciones muy valiosas por su doble función de profesional del derecho y funcionario de esta casa que nos hospeda, para mí, miren lo que voy a decir, es de los más trascendentes que yo le he leído a este tribunal y fundamental para construir el futuro de la Mercosur. Ya parezco andaluz, pero no. ¿Por qué es fundamental? Digo por exagerar. ¿Por qué es fundamental para construir el futuro de la Mercosur? Hay algo que pasó inadvertido, pero cuando ustedes lo leen, Argentina, digo mal Argentina, la Cancillería argentina, que no es lo mismo, la Cancillería brasileña y la Cancillería uruguaya, ¿qué argumentaban? Que no tenía competencia el tribunal. No los quiero aburrir a los que no son juristas, pero utilizan un viejo término del derecho romano. Ratione material, es decir, el razón de la materia, para que se entienda. Acá se habla chino y usted pretende hacerse entender en inglés. No lo vamos a entender nunca. ¿Y qué argumentaban? Que no era un conflicto, una controversia económica, por ejemplo, que esta casa y el sistema estructurado está para entender nada más que en controversias económicas o conflictos comerciales, textualmente. Pero sobre todo, y lo que a mí me interesa destacar, y lo voy a leer textualmente, la argumentación de estas tres cancillerías era que la suspensión de Paraguay, abro comillas, escapa a la aplicación del protocolo de Olivos y no puede ser examinada en el sistema de solución de controversias, pues se trata de una materia eminentemente política. ¿Se acuerdan los que estudiamos Derecho cuando estudiamos las cuestiones políticas no judiciables? Que es una doctrina que, en mi humilde opinión como profesor de Derecho Constitucional, creo que viola el derecho de acceso a la jurisdicción, pero al margen de eso es una doctrina que, por ejemplo, nuestra Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, cada vez más tímidamente sigue sosteniendo. Por ejemplo, ya no la sostiene más en materia de reformas constitucionales. En el caso FAI, la Corte dice: yo ya no me lavo las manos, voy a entender en la materia. El TPR rechaza esta argumentación, y yo creo que este rechazo es histórico y creo que ha sido valorado o devaluado. Porque es fundamental que el TPR haya definido con gran amplitud y competencia en razón de la materia, porque al hacerlo lo que ha hecho es, en mi opinión, ratificar el carácter de intérprete final de este ordenamiento jurídico mercosurero. Y le ha dado hacia futuro los primeros colores, las primeras formas, los primeros rasgos de un ordenamiento, no quiero decir supranacional, pero sí de un ordenamiento con capacidad de estar por encima de la voluntad o del voluntarismo soberanista. Entonces me parece
que aquí cobra relevancia fundamental el artículo 1 en su primer párrafo del Protocolo de Olivos, que en su parte pertinente dice: las controversias que surjan entre los estados partes sobre la interpretación, porque esto no lo va a decir Rafael, pero lo digo yo como soy un académico, y decía ayer Montoura, el académico tiene impunidad de decir lo que quiera, salvo que sea desacato, pero como el desacato está en franca extinción, entonces yo lo puedo decir. Nadie le puede decir al TPR cómo debe interpretarse un acto jurídico de suyo. A ver, yo tengo que opinar. Yo, tribunal, voy a opinar porque yo soy el que lo interpreto. A ver, yo soy independiente. Si el tribunal no garantiza esa independencia, yo creo que, cambio el tiempo verbal, si no hubiese garantizado esa independencia, hubiese hipotecado su futuro. Es más, se hubiese suicidado. Nadie lo hubiera creído. Por eso digo, nadie lo hubiera creído y ni le creería. Por eso digo que es relevante para el futuro. Porque el tribunal dijo: yo digo, de momento. Rafael utilizó la metáfora de que estaban medias nerviosas las cancilleras. Yo no lo sé, porque yo lo veía a la distancia. Pero es cierto que había que caminar sobre un hilo muy, pero muy delgado. Entonces, el que interpreta qué quiere decir o qué es el derecho del Mercosur es el TPR, son sus órganos que tienen la competencia, y después discutimos si son tribunales o no son tribunales, crean, lo hablamos con Rafael, si crean o no. De hecho, a mí me parece que en alguna medida sí, interpreta que crea. Pero además utiliza dos verbos más este artículo: aplicación o incumplimiento, o sea que está más allá de establecer si vos te quedaste con una pera cuando me prometiste dos, o te quedaste con una rueda cuando me prometiste el auto entero. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se va a dedicar solo a resolver controversias comerciales? Cuando el artículo primero habla, además de incumplimientos, obviamente relacionados a la controversia, de la aplicación y de la interpretación. ¿De qué? Del tribunal, perdón, del Tratado de Asunción, del Protocolo Europreto, de las decisiones, ¿sí? De las directrices, de las resoluciones. Claramente, dice en el laudo, esta jurisdicción, en el párrafo 36, se conforma sobre controversias entre los estados partes referidas a la interpretación o incumplimiento de la normativa Mercosur. No hay de forma implícita o explícita en el texto del Protocolo de Olivos exclusión de jurisdicción con base a la materia objeto de la controversia. Yo creo que este solo párrafo, insisto, va a quedar en los anales de los antecedentes cuando algún día vamos a lograr una corte de justicia mercosureña, va a quedar sin duda resaltado en la historia del tribunal. El Protocolo de Olivos, en el párrafo 37, ratifica el tribunal, no excluye a priori el análisis de cualquier tipo de controversia en el marco normativo del Mercosur. El sistema de solución de controversias abarca las normas del protocolo de Ushuaia, en la medida en que afectan o puedan afectar derechos y obligaciones de cualquier Estado parte. Claro, porque ¿qué decían las tres cancillerías involucradas? El TPR no me va a decir a mí que es una ruptura del orden institucional. El TPR tampoco va a decir que es una... no come vidrio. El TPR está para interpretar el protocolo de Ushuaia. ¿Qué lo van a interpretar los otros estados que son parte del litigio? Entonces, vuelvo al marco teórico que elaboré al principio. Hay un orden jurídico, hay un derecho que sirve de matriz, de referente, de espejo. Todo lo que no entra en el cuadro está fuera, no pertenece a este orden jurídico.
directiva de la Unión Europea no tiene vigencia en el Mercosur. Están sus órganos de producción normativa y está, con todo lo que podemos criticar o señalar, un organismo que lo interpreta. En última instancia, hay una profesora española con la cual yo me formé en mis primeros años en esta materia, cuando hice parte de mi doctorado, una profesora en esa época, profesora en Salamanca, hoy en la Complutense de Madrid, que es la profesora Araceli Mangas Martín, que sobre estos temas ha escrito y mucho. Esta profesora española, en la revista de mi universidad, en la revista de la Facultad de Derecho, escribió hace un tiempo un artículo donde compara el Mercosur con las entonces comunidades europeas. Yo lo recomiendo porque es un artículo que mantiene a través de los años a aquellos que les gusta el método comparativo para analizar experiencias, una vigencia casi perenne. Y ella dice que en el Mercosur no existe ni podría existir derecho comunitario porque no ha habido atribución de competencias, algo que venimos diciendo, a pesar que, como vimos, la Constitución argentina y la paraguaya lo permiten, sino lo que presenta el Mercosur es un esquema, y esta es la palabra, descarnadamente intergubernamental, dice la profesora Mangas Martín. Y avanza en sus comentarios. Lo que existe en el Mercosur, a lo sumo, es una renuncia a ejercer individualmente ciertos derechos soberanos. Es decir, lo que en el derecho internacional se conoce como renuncia abdicativa, sin trasladar a un tercero las competencias, ejerciendo los Estados partes con plenitud la soberanía. La autolimitación surgida es la propia de todo tratado internacional clásico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los Estados partes del Mercosur suscribieron el Tratado de Asunción y todo lo que le siguió, restringieron su soberanía como cuando firman cualquier tratado internacional. Pero esto ya no es de primaria, es de preescolar. La existencia misma de un tratado internacional implica que yo no me puedo comportar frente a la comunidad internacional como quiero, como un nene caprichoso. Es decir, voy a hacer una represa en la frontera y dejo sin agua al pueblo vecino. Claro, porque está en otro país no me importa. No, bueno, eso en la de piedra era así. En un mundo donde las relaciones internacionales tratan de ordenarse a través del derecho y no de la voluntad o el voluntarismo soberano, es una regla. Entonces, cuando actúa un tribunal como el TPR interpretando un derecho que no es un derecho de un Estado parte, sino que es un derecho que se genera en el ámbito del Mercosur y que se supone tiene primacía en el ámbito de su competencia, porque todos acá sabemos que existe una Convención de Viena y sabemos que existe un principio de primacía del derecho internacional. Y el Mercosur genera un derecho que es típico derecho internacional de cooperación, no es un derecho de subordinación como podría ser el derecho supranacional. Pero ese derecho de cooperación está regido por un principio ya claramente añejo, como es el principio de primacía. Es más, en su primera opinión consultiva, este tribunal resolvió por unanimidad que una norma del derecho mercosureño, del derecho derivado, debía ser, o recomendaba, mejor dicho, que fuera modificada. La resolución número 207, referida al pago de honorarios en el proceso consultivo.
recomendó, lo que está haciendo el tribunal es decir, mire, dentro del ordenamiento jurídico del Mercosur, comparado el derecho derivado con el derecho originario, acá hay algo que nos cierra, hay una incongruencia que queda fuera del espejo, en el ejemplo anterior, vamos a modificar. Como hace la Corte Interamericana o el Comité de Derechos Humanos en el ámbito de Naciones Unidas, no dice tu constitución no sirve o tu derecho no sirve. Lo que te dice es vos tenés la obligación de adaptar tu ordenamiento jurídico a las obligaciones internacionales. Si no es muy simple, quedate afuera del ordenamiento jurídico. En las opiniones consultivas 1 del 2008 y 1 del 2009, dice con toda claridad el TPR, abro comillas, en la actual etapa del proceso de integración, tanto los tribunales arbitrales ad hoc como el TPR carecen de competencia para declarar de forma directa la nulidad o inaplicabilidad de la norma interna, aun cuando, como resultado del análisis y consideraciones jurídicas, puede declarar la incompatibilidad de la norma interna con el derecho del Mercosur. Esto está claro. Aún en la Unión Europea, donde existe un derecho supranacional, una vez que el Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo, establece inclusive la invalidez en relación al derecho de la Unión de una norma constitucional, no es que deroga la Constitución, es el propio Estado el que tiene que aplicar los procedimientos para adaptar su proceso, su normativa interna a la obligación asumida. Pero en ese tipo de procesos ejerce un efecto de bloqueo automático, porque hay efecto directo e incorporación automática, cosa que no existe en el Mercosur. Pero sí existe, como bien dice el tribunal, la posibilidad de declarar la incompatibilidad, porque está ratificando la competencia de ser el intérprete final del ordenamiento jurídico de cada Estado, no del ordenamiento jurídico del Mercosur, porque lo está integrando. Y porque cada Estado voluntariamente decidió ratificar un tratado que lo vincula a eso. Para terminar y no aburrirnos más, lo que en definitiva implica un control de legalidad es ejercer o desarrollar un método de validez, es decir, un método que te permite establecer si las normas que contradicen una norma con jerarquía superior la anulan o la complementan. Volviendo a mis reflexiones de inicio, vivimos en una realidad jurídica de planos interconectados, donde esos planos tienen sus propios intérpretes, o si quieren, apelando a otra metáfora, a sus propios ídolos, donde se venera su palabra con autoridad. El gran desafío del derecho, sobre todo de lo que yo llamo derecho constitucional transnacional, es que esos ídolos no sean ídolos con pies de barro, que permita que se derrumbe al menor conflicto. Y me parece que en ese sentido, con el laudo que acabamos de citar, se ha dado un paso muy importante hacia el futuro del Mercosur, pero sobre todo hacia el futuro institucional del Mercosur. Gracias por su atención.